Muy bien, pues os invito a abrir la palabra en Mateo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Estemos bien atentos, porque la palabra de hoy, ya veremos que el Señor empieza una nueva sección dentro de su sermón muy interesante. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Empezamos en el día de hoy un nuevo capítulo de este libro, el Evangelio de Mateo, y con ese nuevo capítulo empezamos una nueva sección, ¿sí? A vista de pájaro vamos a recordar muy brevemente lo que hemos estado viendo, 4 notas esenciales de lo que hemos visto hasta el día de hoy del Sermón del Monte. Vimos que se trata de un sermón caracterizado en primer lugar por quién es aquel que lo predica. Es Dios mismo. Por tanto, se trata, como decíamos, y quiero insistir en eso, de un mensaje que viene revestido de toda autoridad, la autoridad divina, de aquel que es Dios, de aquel que además vivía esa vida perfecta, que no solo predicaba, sino que con su ejemplo, con su vida, su ministerio, dejaba ejemplo, llevaba a la práctica todo lo que él estaba enseñando. Pero además decíamos también que se trata de un mensaje que se dirige directamente al corazón, porque Jesús no estaba interesado en la superficie, en la fachada, la apariencia, esa fe superficial, cosmética, de cartón. Jesús apuntaba al corazón, porque es de ahí, es en el corazón de donde surgen todas las cosas. Todos nuestros actos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que hablamos, nuestros pensamientos, de ahí fluye todo. Es del corazón de donde surge la piedad, la verdadera piedad, no la falsa. Y Jesús, si a medida que hemos avanzado en este sermón, y creo que a medida que vayamos avanzando, lo veremos también como este cirujano del alma, ¿no? Que coge el bisturí y para adentro. Y si el Señor lo permite, en su gracia, espero que el mensaje de hoy no sea una excepción. Coge el bisturí y penetra hasta lo más profundo. Disecciona. Ve qué es lo que hay en la raíz, qué hay no se queda en la superficie, no. Abre y para adentro. Hasta ver qué es lo que hay en lo más profundo. Porque si toca nuestro corazón, es ahí donde hay una verdadera transformación, ¿no es así? Bien, eso es lo que decíamos en cuanto al sermón. ¿Quién lo predica? ¿Cuál es su finalidad? Inicia el sermón y nos dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Como por así decirlo, ¿no? Los míos, los discípulos, aquellos que habéis sido llamados, los que me habéis reconocido. Bienaventurados. Bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado el que llora por su pecado, el manso, el humilde, el que tiene hambre, sed de justicia. E iba avanzando en esa descripción del carácter del creyente. Y si recordáis, decíamos, las bienaventuranzas no es como una lista donde dices, yo voy a buscar un poquito de aquí, un poquito de allí. No, todos vamos creciendo en un área, en otra, pero de alguna forma todas esas bienaventuranzas tendrían que estar describiéndote. Dice, bienaventurados vosotros, los que habéis entendido de qué va la felicidad, que no os habéis dejado llevar por la corriente del mundo, que no os dejáis llevar por las modas, por las ofertas de esta sociedad. Bienaventurados vosotros que me seguís. Vuestro es el reino.
Y a renglón seguido, ¿verdad?, se adentra en ese pasaje tan conocido donde nos recuerda cuál es nuestra identidad. Sois sal, sois luz. Y nos recuerda cuál es nuestro llamado. Dar sabor, conservar, preservar en medio de esta sociedad. Dar sed a aquellos que ven que hay algo especial en nosotros y alumbrar. Luminares en medio de una generación torcida y perversa. Eso es lo que nos enseña la palabra. Avanzamos un poquito más y vimos cuál era la relación del cristiano y la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada? Para que reconociéramos, viéramos el pecado. Y Jesús lo que hace, lo que hemos estado viendo en los últimos mensajes, las últimas semanas, es como Él es ese cumplimiento perfecto de la ley, en quien se cumplen todas las profecías, las promesas del Antiguo Testamento, y vimos como Él muestra una dimensión nueva de la ley. En contraposición a la enseñanza errónea de los escribas y fariseos, esos que eran la autoridad espiritual del momento, los que se sabían la ley al dedillo, pero ¿qué es lo que ocurría? ¿Que no se habían enterado de nada? ¿Sí? La podían recitar, pero no sabían de qué iba la película. Tan afanados por la ley se habían olvidado, por la letra se habían olvidado del espíritu. Y Jesús, en ese juego diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo, recalcando, poniendo un énfasis en quién es Él, dice, yo os digo. Y hemos estado considerando, ¿verdad?, en las últimas semanas, varios ejemplos, esos 6 ejemplos de los que Él se vale para mostrar que la suya era la enseñanza correcta, cómo debía interpretarse la Escritura en contraposición a esa enseñanza errónea que llevaba a la confusión de los escribas y fariseos. Y el capítulo 5 terminaba con esa encomienda, ¿no?, con esa exhortación. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso quisiera que nos lo fuéramos repitiendo. Ese es el propósito. Que le glorifiquemos a Él mientras nos deleitamos en Él. Ese es el propósito de la vida del creyente. Quédate con eso para ir avanzando en la predicación. Tu propósito, el llamado más elevado, más sublime que puedes tener es glorificarle a Él mientras te deleitas en Él. Ambas cosas. Seguir creciendo a la imagen del Hijo. Y ahora llegamos, como veíamos, al capítulo 6. Un capítulo que estoy seguro, y si hacéis el ejercicio de ir viendo en casa cuáles son los temas que el Señor va a estar tocando a lo largo de este capítulo, creo que nos va a estar confrontando a más de uno, que nos va a estar retando y desafiando, que va a darnos de bruces con la realidad de más de uno aquí. Que por la gracia y la misericordia del Señor, más de uno aquí se verá como en el espejo, reflejado. En ocasiones va a ser doloroso, te lo anticipo. En ocasiones va a ser doloroso. En ocasiones va a ser que te moleste, que te inquiete, que te incomode. Gloria al Señor si eso ocurre. Gloria al Señor si no te quedas indiferente, sino que por la obra del Espíritu en tu corazón detectas que hay algo en tu interior que está mal, que no está aquietado, que no está ordenado, alineado con el Señor. Un capítulo que hurga, que examina, que nos lleva a examinar qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Un capítulo que no te permite escabullirte, que no te permite pillar el atajo. Sortear, no. Si tú vienes a escuchar, si tú vienes con una disposición, con humildad, a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo, te vas a ver confrontado con una realidad. Y como decía, es mi oración que el Espíritu nos guíe, que Él nos hable, que nos traiga convicciones de pecado también, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos permita seguir en la brecha, en la lucha y que Él nos dé la victoria. En este capítulo encontramos lo que Martyn Lloyd-Jones ha descrito como el creyente que vive en la presencia de Dios, en una sumisión activa de Dios,
y bajo la dependencia de Dios. Ayer a los jóvenes les decía, vamos a insistir en eso. El creyente es aquel que vive corandeo. ¿Qué es corandeo? Lo tenéis aquí escrito. En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Las tres cosas. Jesús nos describe a partir de ahora cómo es esa persona, ese creyente que vive hacia afuera en consonancia con lo que hay en su interior. Es decir, que hay una coherencia en lo que hay dentro con lo que se expresa. Que no es un teatro, que no es una representación, que no es una fachada, que no es algo falso, sino que es algo sincero, que es algo fiel, real. El Hijo de Dios se sabe, como decía, en presencia del Señor. Sabe que de Él que de Él provienen todas las cosas y que todas las cosas son para Él. Un cristianismo 100%. Y cuando decía que el Señor va a estar tocando a cada uno de nosotros, que nos estaremos viendo, sí, reflejados como en un espejo, es porque el Señor va a estar tocando muchas cosas que tocan la fibra. En primer lugar, en los versículos del 1 al 18 de ese capítulo 6, Él va a estar tocando a través de 3 ejemplos nuestra vida de devoción, nuestro culto personal, nuestra piedad, nuestra relación con el Señor. Veremos, hoy consideraremos ese dar limosna, porque Él nos hablará, ¿no?, de una forma correcta de dar, en contraposición con una equivocada. Nos hablará de la oración, nos hablará del ayuno, disciplinas espirituales que debieran formar parte de los días del creyente, para enseñarnos algo acerca de eso. Pero es que después, acto seguido, se mete de lleno en la vida de cada uno. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que está en este mundo, pero que no es de este mundo. No le pertenecemos. El creyente sabe que está aquí de paso. Sabemos que aquí estamos viviendo en una temporalidad mientras hay algo eterno que nos espera. ¿Cómo vivimos aquí? De eso es lo que Jesús va a estar hablando. Hay esa expresión, peregrinos, ese es el término. Alguien que está de paso, alguien que se dirige a un lugar. Pero aquí y ahora vivimos en una serie de situaciones, experiencias, vivencias que nos llevan muchas veces a albergar emociones, sentimientos en nuestro corazón. ¿Y eso a dónde nos lleva? Al afán, a la ansiedad. De eso va a estar hablándonos Jesús. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te mantiene tan ansioso? ¿Qué es lo que te lleva a estar corriendo de un sitio a otro? ¿Qué es lo que te deja sin dormir? ¿Qué es lo que te mantiene en vilo? Esos monstruos, el afán, la ansiedad que se presentan, ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Lo que vas a vestir, lo que vas a comer, lo que te va a sustentar, tu trabajo, tu matrimonio, tu casa, los estudios de tus hijos? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Claro, nos habla del afán, de la ansiedad y nos hablará de nuestros tesoros, de cuáles son nuestros afectos, de qué es lo que ocupa el centro de nuestro corazón. Claro, y eso es lo que toca el día a día del creyente. Y si nuestro corazón no está bien centrado, si no atendemos a lo que dice la palabra, si Él no es el centro, estamos desorientados. Los afectos desordenados nos llevan a vivir una vida pusilánime. Varias veces, y después haremos referencia a eso de nuevo. El Señor puso en nosotros un deseo de gloria, de honra y de inmortalidad. Y vimos el concepto que había detrás de eso, magnanimidad. Hay un deseo hacia lo grande, hacia lo bueno. Y lo contrario, lo insulso, lo aburrido. Y tenemos que estar muy atentos a eso. Me preocupa muchísimo y sé que es algo que afecta a todos.
Pero ya que tengo el privilegio de estar compartiendo con los jóvenes también, me preocupa muchísimo lo aburrida que está la sociedad de hoy en día. El aburrimiento, la pesadez que a veces parece que... Pero los no tan jóvenes y los adultos también, que parece que uno se va arrastrando, a pesar de las ofertas que hay en el día a día, pero se vive la vida como sin más, cuando el Señor nos ha prometido una vida de abundancia. ¿Qué te dice? Bienaventurado. O sea, él te está hablando de la felicidad verdadera. El que era feliz en la eternidad pasada, el que sabe mejor que nadie de qué va la felicidad, te promete felicidad. Así que con todo esto, con lo que vemos que vamos a estar viendo, pidamos al Señor que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento espiritual, esa agudeza para ver lo que hay detrás de sus palabras, que nos dé también vigor, fortaleza para luchar en pos de todo esto que estaremos viendo. Porque como decía, estamos todos expuestos, ¿verdad?, a todo tipo de situaciones. A veces vienen curvas, a veces se hace cuesta arriba, para que no nos dejemos engañar. No te dejes engañar. Hay quien te puede tratar de vender que en el momento que te conviertes ya No, el diablo está ahí. Tiene sus trampas, tiene sus artimañas y tienes que estar pendiente de todo eso. Tienes que estar velando, ser sobrio para seguir en pos de una vida que glorifique al Señor. Así que el capítulo 6 nos llevará a analizar nuestra vida, toda ella. Pero quisiera que empezásemos con estas preguntas. ¿Cómo está tu devoción con el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Es una vida de devoción que vives en privado, aparte de expresarla también en público? ¿Tu vida de devoción, tu relación con el Señor es algo que vives de lunes a domingo? ¿O eres un cristiano dominguero? Como el que solo coge el coche el domingo, el dominguero. Vale, ¿eres un cristiano dominguero? ¿De 11 a 1? ¿Eres el dominguero que viene de 11 a 1 a alabar al Señor y se olvida de todo lo que pueda tener relación con Él de lunes a domingo hasta las 11 menos un minuto y a partir de la 1? ¿Qué hay de tu cristianismo? ¿Es algo real? Que sí que testificas, pero que fluye de tu corazón. ¿Qué hay de tu cristianismo en tu hogar? ¿Qué hay de tu cristianismo con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres? ¿Qué hay de tu cristianismo allí donde estés? ¿Qué hay de tu cristianismo en tu trabajo? ¿Qué hay de tu cristianismo en la universidad, en el instituto, en el colegio? ¿Qué hay de tu cristianismo aún dentro de la iglesia, con los hermanos? Y en el versículo 1, esto solo era una introducción, en el versículo 1 Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El segundo punto del mensaje es: cuidado con tus motivaciones, no seas un hipócrita. Ese es el punto del mensaje. Cuida tus motivaciones, está alerta con tus motivaciones, no seas un hipócrita. Jesús está apuntando de nuevo al corazón. Lo hemos dicho, su mensaje de principio a fin apunta al corazón. Coge el bisturí para adentro. ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Por qué lo haces? Sé que ese mensaje, sé que esa pregunta inquieta e incomoda a más de uno, porque lo fácil es estar no dándole vueltas a las cosas. Hacer y punto. Disfrutar y punto. Lo que me venga en gana y punto. Pero es que no va de ti, no va de mí. Va de Él. Cuidado con las motivaciones, es lo que está diciendo Jesús.
La cuestión no está en lo que hagas. Y veremos que los ejemplos que él utiliza en esos primeros 18 versículos son disciplinas espirituales, es decir, cosas buenas en sí mismas. Pero te dice, no está la cuestión en lo que hagas, sino por qué lo haces. ¿Cuál es la motivación que te lleva a hacer eso? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para quién lo haces? ¿Lo haces para ti? ¿Lo haces para el Señor? ¿Lo haces para que otros te vean? En definitiva, mirándote a ti. Como decía, Jesús dice, cuando des limosna, después dirá cuando ores, cuando ayunes. Hay una realidad, Jesús está dando por hecho que vas a hacerlo. Jesús está dando por hecho que vas a dar limosna. Está dando por hecho que vas a orar, que vas a ayunar. Ya lo está dando por hecho. Que vas a ser misericordioso, que vas a mantener esa constancia en tu relación con el Señor, en oración, que vas a estar ayunando. Pero hazlo buscando al Señor. Esa es la idea. Hazlo buscando al Señor. Hazlo para el Señor, no lo hagas para ti. Hazlo, aún esas cosas, para la gloria de Él, no para la tuya propia. En definitiva, que si te ejercitas para la piedad, sea para la gloria de Él. No sea para que tú seas visto por los demás y te aplaudan, te reconozcan y digan, wow, cuán santo es este hombre o esa mujer. Qué vida de devoción. Con el ánimo de recibir un aplauso. El tema está ahí, porque como veremos, sí que debemos manifestar lo que el Señor ha hecho. Pero la cuestión está en qué hay, qué es lo que nos lleva a hacerlo. Actitud de sacrificio, renuncia, entrega, eso es lo que hay detrás de estas disciplinas espirituales. Las disciplinas muchas veces, sobre todo al principio, cuando empezamos, no son, oye, a veces cuesta, ¿no es así? Cuesta un sacrificio, es una entrega, es renunciar a otras cosas para ubicarnos allí donde el Señor va a estar hablándonos. No podemos, o sí, el Señor hay tanta gracia en el Señor, pero difícilmente vamos a experimentar según qué si nosotros no estamos ejercitándonos de una manera responsable, haciendo lo que Él nos dice que hagamos, de orar, ayunar, buscarle en definitiva. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate, saca músculo en el sentido espiritual, haz lo que sea. Mantén ese tiempo de lectura de la palabra, de oración, ayuno, busca estar en comunión con los hermanos. No faltes el domingo. Puede haber una ocasión puntual, pero no te tomes a la ligereza el acudir el domingo a la iglesia. Pero dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Que lo tuyo no sea un cristianismo de fachada. Que lo tuyo no sea una simple apariencia, que no sea una religiosidad. Cuando Jesús dice guardaos, lo que está diciendo es que afirmemos, que sujetemos algo en lo que debemos estar prestando una atención en especial, para que no caigamos, para que no nos desviemos. Y Jesús, vemos de qué es lo que nos está advirtiendo, de la hipocresía. Está diciendo, no seas un hipócrita. Guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Ese para ser visto, en el original, el griego, es theomai, un término del que acaba derivando nuestra expresión teatro. Y creo que fácilmente nos viene la ilustración a la mente, ¿no? No hagas teatro. No hagas circo. No hagas un espectáculo. No representes ser quien no eres. No te pongas la careta. No hagas por fuera lo que no hay en tu interior.
No te exhibas delante de otros simplemente para ser visto. Guárdate de lo que es simplemente una representación. ¿Te acuerdas de cómo advirtió Jesús a los suyos? Dice, guardaos de la hipocresía, la levadura de los fariseos. Porque así como la levadura, también la hipocresía se extiende. Penetra hondamente en la persona, en todo lo que hace, hincha, amarga. Y vemos cómo todo el orgullo nos conduce a hacer cosas que no son del agrado del Señor, porque hay una motivación que es equivocada en nuestro corazón. Y nos dice el Señor, abstente de eso. Abstente de eso. Un hipócrita era originalmente un actor griego que usaba una máscara para dramatizar la escena. No te pongas la máscara. No nos pongamos la máscara. No hagamos teatro. No nos exhibamos. No representemos. Esto no es un juego, no es un espectáculo. Fíjate en esa frase de Agustín. Y os invito a los que estáis en el grupo de hogar los martes que podáis estar meditando en esa, aparte de que lo hagáis toda la iglesia. Fijaros, dice, el amor al honor es el flagelo mortal de la verdadera piedad. El amor al honor es el flagelo mortal de la verdadera piedad. Otras inmoralidades producen obras malas, pero esta produce buenas obras de mala manera. El amor al honor es un flagelo mortal, atenta a la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el temor al Señor. Es esa conciencia de saber que Él es, que Él está y Él merece. Cuando hay esa contaminación en el corazón, puede que hagamos cosas buenas, pero la motivación sea equivocada. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, denuncia su fingimiento, pero ellos no fueron los primeros de la historia. Estos escribas y fariseos que escuchaban el mensaje de Jesús no fueron los primeros hipócritas de la historia. Caín ofreció un sacrificio, un tipo de sacrificio que Dios no quería. Absalón juró hipócritamente lealtad a su padre mientras ya estaba urdiendo un plan para derrocarlo. Todos tenemos en mente el beso de Judas. Pero ellos tampoco fueron los últimos. Sigue habiendo hipócritas hoy y los seguirá habiendo. Porque el apóstol Pablo ya dejó escrito que en los postreros tiempos habría esa hipocresía de mentirosos. La hipocresía es un mal, es un pecado que sigue, que seguirá y contra el que debemos estar bien atentos. Ahora, con todo esto, puede que alguno de vosotros esté pensando, pero a ver, primero Jesús nos ha dicho que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, que tenemos que testificar, y ahora nos dice que nos lo quedemos en privado, en secreto. ¿Dónde está el matiz? ¿Es que acaso hay algún tipo de contradicción? No, el Señor no se estaba contradiciendo. Jesús no se contradice. Pero mirad y recalcad la frase, cómo termina esa encomienda, ese llamado que encontrábamos en el capítulo 5. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sé sal, sé luz, testifica, pero que la gloria no sea para ti, que la gloria sea para Él. En el momento que te des cuenta que en ti hay un deseo en el corazón, ese run, que quieres que te reconozcan, que te aplaudan, que te alaben, quédate quieto. Quédate quieto. No caigas en la autoglorificación ni en el temor al hombre. Quizás estás en tu casa, puerta cerrada, orando, leyendo, a primera hora de la mañana, no lo has hecho público y de repente tu hijo o tu hija abre la puerta y te ve ahí. Glorifica al Señor con tu ejemplo. Ahora, quizá hay otro ejemplo pensando, bueno,
Pero ¿cómo se puede dar al temor al hombre? Leía el otro día un ejemplo, se contaba de alguien, un hombre, una mujer, que salió un domingo dirección a la iglesia y se había dispuesto aquel día que no iba a dar su ofrenda, no iba a dar su diezmo. Estoy citando un ejemplo, ¿eh? El culto fue avanzando, terminó la alabanza y llegó el momento de decir, hermanos, vamos a traer nuestros diezmos, vamos a traer nuestras ofrendas. Y aquel hombre, aquella mujer seguía en sus 13, ¿verdad? Decir, no, yo hoy no. Pero aquel día el pastor, los líderes, los diáconos decidieron cambiar la dinámica de cómo se iba a recoger la ofrenda. Y dijeron, mira, ¿sabes qué? En vez de pasar todos, ¿verdad? Así como en un ambiente festivo, transmitiendo esa alegría, serán los propios líderes los que van a pasar recogiendo la ofrenda. Ah, y esa persona dijo, ¿cómo? Claro, ahora me veré expuesto. ¿Cuál va a ser la opinión que ahora esa persona va a tener de mí? Como me vea, claro, quizá el concepto que tiene de mí se viene un poquito para abajo. Eso es temor al hombre. Eso es temor al hombre. Las obras que haces, ¿por qué las haces? ¿Qué es lo que te lleva a hacer tal o cual cosa o a no hacerla? ¿Por temor al hombre? ¿Por recibir un aplauso? ¿Por autoglorificarte a ti? ¿Por pensar qué es lo que van a decir los otros de ti? ¿Qué van a pensar los otros de ti? Si te van a alabar, si te van a reconocer, si van a mantener tu fama, tu buen nombre. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando lo que el otro piense o lo que Dios piense de ti? Porque Él está viendo. Si existe en tu corazón la tentación de vanagloriarte, de autoglorificarte, guarda tu piedad, no la exhibas. Si no es así, si tu corazón está bien, entonces sí, testifica. Entonces sí, muestra. Ese es el principio general, que para el Señor sea toda la gloria, no para nosotros. ¿Por qué? Porque la tentación de mostrar, exhibir nuestra piedad es muy peligrosa. Vamos a ver dos motivos principales. En primer lugar, exhibir nuestra piedad es peligrosa por lo que estamos buscando. Que te alaben, que te reconozcan, que los demás te admiren, que tus virtudes, tus capacidades, todas tus cualidades sean puestas al servicio de que tú seas reconocido, de que seas puesto en alto, que seas alabado, que seas exaltado. Eso, hermanos, amigos, eso es vanagloria. Y eso es pecado. Tener ese deseo en el corazón de ser visto es pecaminoso. Es un deseo, es un afecto desordenado en el corazón. Un deseo desordenado de prestigio, de fama, de aplauso o admiración de los demás, buscando la aprobación y la aceptación constante de los demás. Un deseo desordenado que se opone a la modestia, que es una virtud preciosa. La vanagloria se opone a la modestia. Y como decíamos, todo deseo desordenado, entre ellos la vanagloria, mutila, atenta, violenta el llamado que el Señor tiene para nosotros. Lo que estuvimos viendo, ¿cuál es ese llamado? Que le glorifiquemos a Él, mientras en esa relación que estamos manteniendo con Él nos deleitemos, pero que todo sea para Él. Nuestro llamado es a reflejarle, a representarle. Y todo esto no es posible si nuestro corazón está desenfocado, si nuestros afectos están alterados. Guardaos de hacer vuestra justicia, dice Jesús, delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y podríamos pensar, bueno, entonces la elección está entre escoger agradar a los hombres o agradar al Señor.
Citando de nuevo a Martin Lloyd-Jones, me gusta como él dice, yo propongo esta otra elección. La elección final es, en definitiva, agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. Ahí es donde radica la sutileza del problema. Entre agradarnos a nosotros mismos o buscar el agrado de Dios. Dice, en último término, la última razón que tenemos para agradar a los demás, para buscar el aplauso de los demás, para buscar el reconocimiento de aquellos que nos rodean, es que queremos agradarnos a nosotros mismos. Queremos vernos satisfechos nosotros mismos. Nuestro deseo verdadero, dice, no es realmente agradar a los demás. Deseamos agradarles porque sabemos que si lo hacemos tendrán una mejor opinión de nosotros mismos. Al final, lo que el hombre hace por causa de esa tendencia que hay por el pecado es a mirarse a sí mismo. Hacer el ejercicio de mirarse al ombligo, buscar su satisfacción. Sí, busca el aplauso de los demás para al final verse satisfecho él. Queremos publicar lo bueno que somos para recibir la admiración. Y el ejemplo, claro, fácil, es las redes sociales. ¿No es así? Los ves a todos, desde los más chiquititos a los más adultos, haciéndose fotos. Claro, siempre publicando el mejor perfil, ¿eh? Sí. Nadie si sale con una fotito que no... No, la borramos y nos hacemos otra. Pero hay ese deseo de estar enseñando lo que hacemos, quiénes somos, lo que hemos conseguido. A veces incluso de cosas buenas, ¿no? De estar enseñando el matrimonio, la relación con los hijos, lo que nuestros hijos han conseguido. Oye, mira, que he sido reconocido empleado del mes. ¿Para qué? Para que los demás nos alaben. Y es feo. Y también es triste ver cómo en muchas iglesias algunos parecen olvidarse del Señor buscando su propia gloria. Cómo hay algunos que se sirven del púlpito, por ejemplo, y se olvidan del Señor para darse a conocer ellos. Cuando el mejor halago que alguien podría recibir, si me permitís la expresión de halago, cuando predica, es decir, mira, no lo he visto a él, he visto al Señor. Entendedme cómo lo digo. Lo mejor que pudiéramos conseguir cuando predicamos es que os olvidéis de la persona del predicador que está delante y que estemos viendo al Señor. Sin embargo, muchos, alardeando de lo que sea, se olvidan del Señor, se olvidan de su palabra y buscan su propia gloria. Eso es triste, eso es lamentable. Se olvidan de quién es el Señor de la obra. Eso es triste y es lamentable. Y debemos de estar también muy atentos a ellos. La pregunta es, ¿le estamos quitando la gloria al Señor? Allí donde estemos, con lo que hagamos, en todas las áreas en las que nos involucramos. La gloria debe ser para Él, en todo. Así que el primer riesgo, el primer peligro tiene que ver con la vanagloria. El segundo es que cuando caes en esa tentación, cuando sucumbes, cuando estás tratando de exhibirte, en cierto modo estás proclamando, y cuidado porque eso es triste, es terrorífico, es lamentable y es grave, que tu amor por el Señor no es sincero. Y esa es la causa, es el origen de todos los males. Algo que, por supuesto, debemos estar bien alerta contra eso. ¿Cuál es tu primer deseo? ¿Qué es lo que copa tu atención? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Es glorificar al Señor en todo lo que hagas? Te recuerdo, y voy insistiendo en eso, que ese es el propósito por el que hemos sido creados, por el cual Él nos ha llamado, glorificarle a Él.
creo que era Tarsila antes, en el tiempo de la alabanza, no me mires con esa cara, citaba el capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cómo sigue, para alabanza de la gloria del Padre, en quien tenemos redención, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito, no te dejes engañar. ¿Y sabes qué pasa? Que es lo que hizo Jesús a lo largo de su vida. Renunció a su yo, se olvidó de sí mismo, vivió totalmente para el Padre. Hablaba y sus palabras apuntaban al Padre, hacía y sus hechos apuntaban al Padre. Jesús no pensó en sí mismo, hizo esa renuncia al yo, como decía. No se impuso a sí mismo, no buscó alardear, no buscó recibir el aplauso, se despojó de la gloria, se hizo carne, vivió en humildad, en obediencia. Dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si asumiéramos esa verdad, si abrazáramos todo esto, revolucionaríamos. Si en verdad asumiéramos y abrazáramos esa verdad, claro, seguimos teniendo luchas todos los días, pero si tuviéramos eso en mente, si así como tenemos tantos propósitos en nuestra mente, tuviésemos claro cuál es el propósito de nuestra creación, glorificarle a Él, tantas cosas cambiarían. Estamos ante sus ojos. Él nos ve todas nuestras acciones, todo lo que hacemos. Él conoce nuestro corazón. Podemos engañar a los demás, pero a Él no. Podemos mostrarnos como queramos ante los demás. Podemos poner una careta, como decíamos antes. Mostrar, exhibir. Quizá les engañamos, pero a Dios no. Mira lo que Jesús dijo a los fariseos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Estamos bajo la mirada de Dios, ese viviente que nos ve. Y eso debería ser un verdadero impulso, algo que nos zarandee, como un despertador, algo que nos lleve a vivir nuestros días de una manera distinta. Los devocionales, por ejemplo, en eso se centran, en verle a Él, centrarnos en Él, buscarle a Él. Jesús nos habla de una recompensa, ¿no es así? Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otra forma, busca la gloria del Señor, busca agradarle a Él y tendrás recompensa. Es lo mismo. Y el Nuevo Testamento quiere que veamos el deseo de ver a Dios como un deseo justo, santo, una ambición santa. ¿Qué dijo Jesús nada más arrancar con el mensaje? Bienaventurados todos los de limpio corazón porque verán a Dios. Bienaventurado el de limpio corazón porque verá a Dios. De Moisés se nos dice en Hebreos 11:26 que tenía puestos los ojos en el galardón. No te olvides del galardón. Que la iglesia del Señor no se olvide del galardón, de la recompensa. Claro que sí. La lista de hombres y mujeres que se describen en Hebreos 11 fueron hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio delante del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron fieles. A veces estamos acostumbrados a tratar de definir nosotros el éxito, a abrazar definiciones
que esta sociedad invente acerca del éxito, leer libros del éxito que te encumbren a lo más alto. ¿Sabes qué es ser el éxito? Quizá una definición que podríamos encontrar: sé fiel al Señor. Sé fiel. Sé leal, como estos hombres y mujeres. Cometieron errores, sí. Pero su mirada estaba puesta en aquel lugar, aquella ciudad que tiene fundamentos. Eso es lo que buscaban. Eso es lo que buscaban. Se sabían peregrinos. Vivían toda suerte de experiencias. Fuese lo que fuese contra lo que lucharan, lo que sufrieran, lo que vivieran, pero sabían a dónde iban. El Nuevo Testamento, como decía, habla claramente, ¿verdad?, acerca del día del juicio. Como leemos en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Una vez más, tengamos ojos de eternidad. Busquemos esa recompensa del cielo, busquemos la recompensa del Señor. ¿Quieres la recompensa de los hombres? Bien, ya está, ya la tienes. ¿Quieres el agrado, el aplauso de los demás? Mira, ya está, ya lo tienes. Pero no tienes nada más. ¿Quieres que tu vecino, tu compañero de trabajo te exalte, te alabe, hable? Ya está, ya lo tienes. Ahí se queda. Pero no busques nada más. ¿Quieres eso, buscas eso o buscas lo eterno? Busca la alabanza de Dios. Nos dice en el versículo 2 al 4, busca la alabanza de Dios cuando des. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que decíamos, ya está, ya lo tienen. Hacen sonar trompeta, ya está, la recompensa que buscaban ya la tienen. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por limosna podemos entender, sí, las ofrendas en un sentido económico, pero también todo aquello con lo que podamos ayudar al necesitado en un momento determinado, sea tu tiempo, sea cualquier medio con el que puedas ayudar. Hazlo con un corazón adecuado. Hazlo de una manera, de una forma acertada, adecuada, idónea, porque hay dos formas de hacerlo. Una que se presenta como adecuada y otra que no. Una que está bien y otra que está mal. Una que se corresponde con lo que el Señor quiere y otra que no. Hazlo en secreto, no lo estés publicando, no vengas a bombo y platillo, haciendo sonar trompeta. Si haces publicidad, no ayudas. Si andas publicando cómo ayudas al otro, no estás ayudando. Estás haciendo algo tan trágico, tan lamentable, tan despreciable, tan atroz, como valerte del que está necesitado para que tú seas reconocido. Eso es lo que estás haciendo. Cuando vienes publicando lo que tú haces en favor de tal persona, te estás valiendo de este que está necesitado para que tú seas encumbrado por la sociedad. Eso es patético. Es patético. Pensaba en esa realidad y pensé, ¿será que ha habido en nuestro corazón a veces esa actitud? Jesús hace referencia al tocar trompeta, ese bombo y platillo, como decía, como anunciando, el decir, ahí voy, mírame, mira lo que voy a hacer, mira cómo voy a extender mis brazos de misericordia hacia esa persona. Y reconóceme, ¿no? En las sinagogas, por las calles, como hacían los hipócritas para recibir la alabanza de los hombres, para que su santidad, su devoción se viese alabada.
La trompeta se usaba en Israel, ¿verdad? Para las fiestas santas, se usaba para congregar al pueblo, se usaba para celebrar grandes hazañas, para celebrar la victoria. Y valiéndose, ¿no? En un lenguaje así más hiperbólico, exagerando, dice, no busques la trompeta. No te vengas publicitando lo que vas a hacer, no vengas anunciando. ¿Qué es lo que vas pregonando? ¿Por qué vas pregonando? ¿Por qué vas anunciando tu entrada para que te vean? ¿Tan grande te crees? Pero, ¿qué es lo que te crees? El Señor dice que guardes silencio, incluso dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Da un paso más, ni siquiera te lo digas a ti mismo, que no te lo estés recordando, que no lleves como un libro registro de todas tus buenas obras, que así como se te presente la ocasión, hazlo para el Señor, para su gloria. Si buscas la voz del Señor, su recompensa, no busques la de los hombres. Que nuestra vida cristiana se viva, sí, en privado, testifique en público, pero con unos afectos, unas motivaciones adecuadas, buscando la alabanza no de los hombres, sino la del Señor, buscando la alabanza del cielo. Como decía antes, solo el Señor puede ver los corazones, ¿verdad? Y uno, tratando de representar, se puede amoldar. Y casi que es muy sencillo. Uno puede estar viniendo durante muchos años, puede estar reuniéndose en un local con la iglesia, puede incluso adaptar su lenguaje para hacerlo más evangélico. Puede venir cada domingo, puede bautizarse, puede hacer una profesión de fe, puede engañar a los hombres, a Dios no lo engaña. ¿Vives para agradar a los demás o vives para agradar al Señor? El viernes nos acordábamos de la vida, del ejemplo de Noé. Noé recibió unas instrucciones muy concretas de parte del Señor. Dios le mandó construir un arca. Y eso conllevó que todos los que hubiera a su alrededor se burlaran, lo despreciaran, lo señalaran. ¿Y sabéis qué ocurrió? Sí, sabemos lo que ocurrió. Llegaría el día del juicio. Llegaría el diluvio. El juicio y la gracia se iban a manifestar. Y esa devoción privada de Noé, Dios lo iba a levantar, la iba a hacer pública. Pero consideramos también, por ejemplo, la historia de José. Lo acusaron falsamente, fue llevado a la cárcel, pero en todo momento él se había mostrado fiel a Potifar. Él se mostró diligente, sabía quién era aquel que lo estaba mirando. Dios usó a José y lo levantó de forma pública. Mano derecha de Faraón. Y lo usó de una manera gloriosa. Pero ambos, Noé y José, apuntan a aquel que es mayor que Noé y que José. Noé y José apuntan a Jesús. Toda su devoción, la devoción de Jesús, fue en privado. No buscó la gloria de los hombres, sino la del Padre. Ya en la eternidad, Él se entrega por nosotros. En ese consejo trinitario el Hijo dice, yo voy. Yo iré. Yo me haré carne. Yo me voy a entregar. Mi sangre será derramada. Yo me entrego por los tuyos. Yo me entrego por las ovejas. Yo me entrego por aquellos que tú me das. Lo dijo en privado y se hizo público. Levantado y sentado a la diestra del Padre. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a alardear de algo en nuestra vida?
cuando todo lo que tenemos lo hemos recibido? Todo don, toda virtud, toda capacidad, toda cualidad, la hemos recibido. Un don que se nos ha dado. ¿Y alardeamos como si no lo hubiésemos recibido? ¿De eso nos glorificamos? Que el Señor traiga mucho arrepentimiento. Porque ahí es que viniendo en humildad, Él nos levantará. Mira, todo lo que estamos hablando en el Señor Jesús se cumple. Hemos visto, ¿verdad? Hoy el dar y hemos anunciado, hablaremos de el orar y el ayunar. Jesús ayunó, pero no ayunó unas horitas. Jesús no hizo un ayuno intermitente. Y anticipo, no es que tenga nada contra el ayuno intermitente, ni mucho menos. No, pero entendedme. Jesús ayunó 40 días. Y en la debilidad fue tentado. Jesús oró, pero no lo hizo como tú y como yo. Jesús oró en Getsemaní hasta derramar gotas de sangre porque Él sabía lo que esperaba. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús sabía lo que iba a soportar. Él sabía lo que iba a experimentar. Sabía que así como había mantenido esa comunión, esa devoción con el Padre, sabía que la mirada del Padre estaba con Él, sabía que iba a experimentar cómo el Padre apartaba la mirada de Él, porque Él iba a sufrir el castigo de nuestros pecados. Toda la ira del Padre iba a caer sobre los hombros de Jesús. Había ese pecado que expiar. Había una justicia que satisfacer. Y había el pecado que perdonar, claro. Y con ese sacrificio nos permitiría vivir la vida cristiana que Él nos promete. De felicidad, de gozo, aún en las dificultades. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para ir alardeando, para glorificar, para estar glorificándonos nosotros, cuando todo lo hemos recibido por gracia? Él dejó la gloria del cielo, dejó su majestad para que nosotros, aquellos que merecíamos una justa condenación, los que merecíamos el infierno, mendigos, recibiéramos la ayuda que necesitábamos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Merecíamos condenación, nos da vida. Y nos corona con su justicia. Cristo ofrendó la vida en privado, oró intensamente, ayunó 40 días. El llamado es este, sigamos su ejemplo. Tenemos un ejemplo, nosotros somos los discípulos, Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el Rey. No andemos en este mundo buscando el reconocimiento, la admiración, el aplauso de los demás, sino andemos buscando la alabanza del cielo. No quieras ser visto, sé prudente, sé prudente. Sí, ejercítate para la piedad, pero no vayas por ahí exhibiéndola. Haz buenas obras, sí, por supuesto, pero no para llevarte tú el aplauso, sino para que tus buenas obras le glorifiquen a Él, al Padre que está en los cielos. El llamado es que le representes, que le reflejes, que le glorifiques a Él, no a ti. Que le mires a Él, que no te mires a ti. Olvídate de ti. Olvidémonos de nosotros mismos, renunciemos a nuestro yo, como estamos diciendo una y otra vez a lo largo de los últimos mensajes. Y si en ti hay ese deseo desordenado, si a medida que hemos ido avanzando en el mensaje te has sentido identificado en alguna u otra cuestión, de decir, pues yo hice esto, o veo que hay un patrón
en mis días de estar ansioso, afanado por buscar que los demás me vean, de que me rodeen para sentirme bien. Olvídate. Abraza el autoolvido. Abraza el autoolvido. Olvídate de ti. Haz esa preciosa renuncia al yo y mírale a él. Amén.